La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Esta mañana lluviosa, peligrosamente lluviosa, en buena parte de España. Vayan con muchísimo cuidado. Después a las 9 actualizaremos la situación de la Dana, tanto por las lluvias de ahora mismo como por los efectos de lo que ya ha pasado, como esa terrible granizada que ha caído en las últimas horas en el Ejido, donde ahora están intentando hacer balance de lo que ha pasado, sobre todo en el campo, el efecto que hayan podido tener las bolas de granizo, algunas de ellas del tamaño de pelotas de tenis, lo que puede haber pasado en los invernaderos. Estaremos muy sobre el terreno para conocer lo que pasa, insisto, y el balance de lo que ha pasado. En el análisis de todo van a estar Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Víctor Lapuente, buenos días. Hola, muy buenos días. E Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Bueno, les decía, pendientes de la Dana, vamos a hablar también después de todo lo que tiene que ver con el caso Errejón y otras novedades políticas que queremos analizar, y también haremos, como todos los días estamos haciendo ya en el abierto, dedicaremos un espacio a las elecciones en Estados Unidos, porque hoy queda exactamente una semana para que los estadounidenses, los que no han votado por anticipado, que son muchos, acudan a las urnas. Pero yo quiero empezar el abierto de hoy con una buena noticia que tiene que ver con el fútbol, porque ayer se entregaba el Balón de Oro y fue una gran noche para el fútbol en este país, y sobre todo una gran noche para una determinada manera de entender el fútbol, y ahora les explicaré por qué. Antón Meana, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Se celebró en París la gala del Balón de Oro y fue la mejor edición de la historia para el fútbol español. Había dos grandes premios y los dos fueron, escuchen, para futbolistas españoles. The 2024 Ballon d'Or France Football is Aitana Bonmati. Winner is Rodri. 64 años han tenido que pasar, casi nada, para que den otro Balón de Oro a un futbolista masculino. Desde Luis Suárez no sabíamos lo que era eso, y esta vez ha sido Rodri el que se lo ha llegado, y cuarto Balón de Oro seguido para una futbolista española, en este caso para Ariana Bonmatí. Y yo decía una cosa, yo creo que es especialmente significativo, Antón, este Balón de Oro, por quien lo recibe en el caso del masculino, que es Rodri, que es un jugador de equipo. Estamos acostumbrados a que habitualmente el Balón de Oro se le lleve la estrella del equipo, y esta vez se lo lleva un trabajador del fútbol. Sí, tal cual. Es la primera vez que pasa en muchísimo tiempo. Somos un país de centrocampistas, de Xavi, de Iniesta, de Luis Suárez, de Luis Aragonés, de tantos y tantos, ¿no?, que han hecho grande al fútbol español en todos estos años, y parecía imposible que un español lo fuera a lograr. No lo veíamos cerca, pensábamos que el tren estaba reservado para Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar, Haaland, pero no. Es para Rodri, un chico de Madrid, Villanueva de la Cañada, que pasó por las categorías inferiores de muchos clubes, que se formó en el Villarreal, que triunfó en el Atlético de Madrid, que es el pulmón del City de Guardiola, y que ayer, con muletas, lesionado toda la temporada, con su madre, con su padre, con su novia, llorando en el patio de butacas del Châtelet, dijo eso, que él se acordaba de los que no lo habían ganado, que es una forma de entender el fútbol y la vida pues de una manera un poco más discreta, no tiene redes sociales, pasa de estereotipos, dice, de un futbolista estrella que no vive la realidad. Y ayer estaba emocionado, charlamos con él después y le hacía ilusión que la radio estuviera en directo en su país contando esto, 4 emisoras en directo aplaudiendo desde el teatro como Rodri levantaba el premio. Y eso unido a lo de Bonmatí, que como ya no es noticia porque lo ganan siempre, parece que pierde el foco, pero yo recuerdo ponerme nervioso cuando contamos hace 4 años lo de Putellas. Sí. Y me sigue pareciendo emocionante cómo ellas se desenvuelven en estos premios rodeadas de las máximas estrellas del fútbol masculino, que las miran como diciendo qué bien juegan estas chicas y cuántos años hemos estado olvidándonos de ellas. 2 de Putellas, 2 de Bonmatí, y tiene pinta que el año que viene estaremos aquí otra vez en París para contar que una de las nuestras ha vuelto a ganar el Balón de Oro femenino. La normalidad de Rodri quedaba reflejada incluso, Meana, en el atuendo, porque acostumbrados como estamos a que los futbolistas se vistan en una noche como esta de manera estrafalaria, llevaba un simple smoking.
Sí, iba elegante, no iba excesivamente de gala, ni lentejuelas, nada brillante. Exacto. Llamó a algún familiar suyo ayer porque se filtró a media mañana que tenía más opciones que el resto, pidió que viniera más gente de su entorno y no lo va a olvidar nunca. Ha ganado la Eurocopa y ahora sueña, como te decía, a las 7:30 con que el siguiente gran premio sea el Mundial con España en 2026. Bueno, fue la fiesta del fútbol español celebrada en París y ahora entenderán también por qué, porque además de Aitana Bonmatí, además de Rodri, hubo más premios para el fútbol español, pero hubo también una circunstancia que yo creo que merece un análisis, que es que todo el mundo pensó, bueno, o pensaron en el Real Madrid que el Balón de Oro se lo iba a llevar Vinicius, y cuando a primera hora de la tarde se enteran de que no va a ser para Vinicius, cancelan no solo el viaje de Vinicius, sino cancela toda la delegación del Real Madrid, cancela su viaje a París y no están presentes en esta fiesta del fútbol español, del que entiendo forma parte el Real Madrid, Meana. Sí, por supuesto, y que encima era un equipo que tenía muchos premios y que iba a ser protagonista en la gala. El Madrid no se esconde, es decir, a veces en política, en deporte, nos cuentan segundas versiones para justificar ausencias. El Madrid desde las 3 de la tarde de ayer dice que la UEFA y el Balón de Oro no respetan al Real Madrid y que por tanto ellos no respetan a este premio. Estaban convencidos, desconozco el motivo, de que el ganador era Vinicius, porque nunca se lo habían dicho de manera directa. Es el primer año que no se filtra el ganador. Sí. Querían que se enteraran en el teatro el ganador y los ganadores. El Madrid ayer, antes de tomar el avión, una expedición que se especulaba podía rondar las 50 personas, exige, pregunta, pide que le digan si Vinicius gana. Ante la presión le dicen que no gana. El Madrid dice que responde, bueno, pues si no gana Vinicius, teniendo en cuenta los parámetros que ustedes dicen, imaginamos que ganará Carvajal. Dicen que no, y en ese momento el Madrid suspende el viaje. Hay dos versiones, una que es una idea de club indignado con el equipo, y otra que es Vinicius el que se enfada, pide que le apoyen y todos le apoyan. Te explicaba a las 7:30 que el Madrid no pasa página porque los jugadores del Madrid, después de la gala, dijeron que era un premio político. Camavinga, pusieron fotos abrazado a Vinicius, Valverde, Kroos, Benzema, jugadores de hoy y de ayer del Madrid, y los blancos dicen que no van a volver nunca más, Ángels, a esta gala del Balón de Oro. Bueno, y a todo esto, el Madrid también se llevó premios, porque fue premiado yo creo que el propio equipo, ¿no? Y el entrenador, además de Jenny Hermoso. Es decir, que hubo mucho representante español entre los premiados y entre ellos el Real Madrid. Sí, mejor club español, mejor club del mundo masculino, el Real Madrid, mejor club del mundo femenino, el Barça. Se llevó el premio Carlo Ancelotti por encima de nuestro Luis de la Fuente, por encima de nuestro Xabi Alonso. Se lo llevó Carlo Ancelotti, que vio cómo le aplaudía el teatro siguiéndolo él por televisión desde Madrid. Consiguió ese premio Sócrates al legado Jennifer Hermoso. Él se acabó, llega a la gala del Balón de Oro. Lamine Yamal, premio Copa, el jugador más joven en lograrlo. Rodri le señaló como un posible heredero para el Balón de Oro. Y luego, no es tampoco tontería decir que 5 españoles, Rodri, Carvajal, Lamine Yamal, Dani Olmo y Nico Williams, están entre los 15 mejores futbolistas del mundo. Meana, muchísimas gracias. A ti, un abrazo, Ángels. No sé si soy, bueno, sí que sé que Víctor es futbolero. Víctor sí que al menos es futbolero. No sé si el resto lo sois, pero en cualquier caso, y empiezo por ti, Víctor, la pataleta del Real Madrid. Primero hay dos cosas. La primera, que al final el triunfo del fútbol español es indiscutible, que quien se lleva en el fútbol masculino el trofeo es alguien que trabaja para el equipo, y de hecho yo les recomiendo a los oyentes que se lean hoy, por ejemplo, el artículo de Ramón Besa en El País, que dice es que Rodri hubiera estado, iba a estar en la gala, aunque le hubieran dado el premio a Vinicius. Y la pataleta del Real Madrid, no sé si encabezada por el propio Vinicius o por su presidente. Sí, a mí me gusta el fútbol, Ángels, pero antes que aficionado al fútbol soy despistado. Entonces, cuando ayer salió que no se lo daban a Vinicius sino a Rodrigo, pensé que sería Rodrigo con Y, el delantero brasileño del Madrid, y no a Rodrigo Hernández, alias Rodri del City. Imagínate lo alienígena que nos parece que el premio se lo den a un mediocampista. Exacto, ¿no? exacto. Que alguien que no hace aspavientos. Que han optado a eso futbolistas como Xavi, como Iniesta, y que nunca lo habían conseguido. Efectivamente, yo creo que hay una cierta justicia poética, que sea un mediocentro, ¿no? Que son las personas que crean ocasiones de gol, sean premiados en lugar de quien las materializa, que suele tener los focos, la atención y las portadas. Los entrenadores saben la importancia que tienen sus mediocampistas, pero quizás no tanto el reconocimiento público, por tanto es muy positivo. Pero antes que sorprendido, me siento obviamente molesto, en línea con lo que comentas tú, que la noticia
hoy no sea que fuera la mejor noche del fútbol español por los títulos ganados ayer, sino que fuera la noticia el desplante del Real Madrid. Me cuesta asumir la soberbia de los dirigentes del Real Madrid, y se recuerda hoy ese verso del himno del Madrid que dice que cuando pierde da la mano, que no se ha cumplido, pero es que es peor, porque el Madrid no perdió anoche, el Madrid ganó mucho anoche. Ayer ganó al mejor equipo del año, ganó al mejor entrenador para Ancelotti, y en tercer lugar 2 de los 3 jugadores en el podio del mejor Balón de Oro en categoría masculina, Vinicius y Bellingham, son jugadores del Real Madrid. Es decir, el Madrid ahora no da la mano ni cuando gana, sino lo gana absolutamente todo, ¿no? Yo creo que se está diciendo también que puede haber unas razones estratégicas, que el desplante de Florentino a la UEFA, bueno, en realidad no es la UEFA quien da el Balón de Oro, ¿no? Sino la revista, es una revista de un país, efectivamente, France Football o L'Equipe, y son periodistas muy reputados de 100 países quien conceden el premio. Y también un artículo muy interesante junto al de Ramón Besa de Alfredo Relaño en el país, ¿no? Entonces, aunque intentara ser un gesto feo a la UEFA, pues acabó siendo un gesto feo sobre todo al jugador español, y en un momento en el que se está cuestionando precisamente al Real Madrid por no confiar en la cantera, por no confiar en los jugadores españoles nacionales, y yo creo que eso es algo particularmente feo. Por tanto, yo creo que obedece casi más a cuestiones psicológicas, a la idea de que, bueno, estás tan endiosado, el club lo ha ganado todo, que ahora pues este año las cosas no están funcionando bien con el mejor jugador del mundo, Mbappé incluso, y entonces esa especie de frustración de no conseguirlo todo es lo que explica más esta cuestión psicológica que la cuestión estratégica del Real Madrid. Pero en todo caso yo creo que hay que estar contentos, porque fue una noche fabulosa el fútbol español, y subrayar sobre todo la repetición del Balón de Oro para Aitana Bonmatí, ¿no? Ignacio, no sé si quieres aportar algo. No, muy poco, está casi todo dicho. Yo además soy muy poco futbolero. Ya, pero es verdad que se explica mal que, habiendo ganado distintos premios, decidas que no vas porque no ganas el premio estrella, o el que se supone que es el estrella, porque eso de asumir que el premio al Balón de Oro del jugador es el más importante de toda la noche. Y no el del equipo. Y no el del equipo. Sí. Pues hombre, no sé, yo creo que el Madrid hace mucho tiempo que tiene un palmarés y unas victorias indiscutibles en el fútbol mundial. No hay ningún referente ni casi equivalente, a pesar de que cuenta con menos presupuesto que otros equipos con mucho más dinero. Por eso mismo no se entiende que con una cosa así, tal vez por esa gran guerra que tienen con la UEFA por el tema de la Euroliga, lleguen a un plantón de estas circunstancias. Es poco presentable. Mariola. Sí, a mí no me gusta el fútbol, pero yo creo que la gala de ayer trasciende un poco si nos gusta o no el fútbol, para entrar en análisis que yo sistematizo en 2 ideas que tienen mucho que ver con lo que es la fortaleza del ganador y los valores que debe de mostrar el perdedor también. Entonces, en términos de perdedor, yo creo que el Real Madrid ha tenido una reacción ridícula, infantil e impropia de un gran equipo, porque un campeón se define no por cómo responde cuando gana, todos cuando ganamos respondemos bien, sino por cómo reacciona cuando pierde. Y aquí ya le hemos visto las costuras. Pero quiero detenerme en el discurso de Rodrigo Hernández cuando recibe el Balón de Oro, porque lo escuché en directo y me pareció realmente digno de un gran líder. Reivindicó una vida personal normal y estable como parte de su éxito. Y esto tiene hoy mucho que ver con algunas de las cosas que analizamos en la política, y reivindicó también la capacidad para superarse cuando en un momento determinado de su carrera llamó a su padre y le vino a decir que ya no podía más. Y fue su padre el que, prestándole su ayuda y su muleta, hablando ayer de muletas, le dijo: levántate y sigue adelante, ¿no? Y esa resiliencia es la que le llevó ayer a recibir ese premio, también con absoluta normalidad. Rasgos de un líder. Nos quedamos con esas cosas buenas, con ese premio a un personaje como Rodri, y el 4º Balón de Oro consecutivo para una futbolista española. Hacemos una pausa y vamos con la política. El Abierto. Ser podcast.
en El Abierto, Mario Laurrea, Víctor Lapuente, Ignacio Escolar. Ayer finalmente pudimos escuchar las primeras explicaciones de Yolanda Díaz como líder de Sumar por las acusaciones de violencia sexual contra Íñigo Errejón. Decimos que finalmente ayer pudimos escucharlas porque no había hablado todavía la líder de esta formación política del asunto. Sí habló en un momento desde Colombia porque estaba allí cuando estalló todo el asunto, pero dijo que en aquel momento hablaba como vicepresidenta del gobierno sin entrar en nada más que en manifestar su apoyo a las víctimas. Pero ayer finalmente Ana Fernández Vila, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Hola de nuevo. Ayer salió, primero se reunió con su grupo parlamentario, después se respondió a las preguntas de los periodistas, pidió perdón por haber hecho a Íñigo Errejón portavoz de Sumar y diputado, dijo que nunca deberían haberlo nombrado ni diputado ni portavoz, admitió que llegan tarde, aunque lo que más recalcó y puso en valor fue la reacción, la capacidad de rápida reacción por parte de la formación política. Recordó que varias veces que han actuado rápido y que han actuado con contundencia, y habló incluso de su propia dureza. Otra cosa es que también despejara todas las cuestiones, porque la verdad es que alguna de ellas lo que hizo fue desviar el balón hacia otra formación. Sí, fue una comparecencia de Díaz que aprovechó sobre todo para defender su gestión, justificar los pasos que han dado estos días y explicar por qué no los dieron antes. Se centró en eso más que en reconocer los errores que haya podido cometer estos días, aunque sí quiso comenzar pidiendo perdón por no haber actuado antes. Sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas. Díaz admitió que ahora se arrepiente de haber llevado a Errejón en las listas y de haberle nombrado en enero de este año portavoz. Si en la elaboración de listas, da igual quién propusiera a Íñigo Errejón, yo hubiera sabido que Íñigo Errejón era un presunto agresor sexual, de ninguna de las maneras iba a formar parte de un espacio de representación pública. Por tanto, no está claro que no debió de ser ni diputado ni portavoz. Es evidente. Pero recalcó Díaz que entonces no tenían la información de la que disponen ahora. Defendió que fue la semana pasada cuando tuvo constancia de graves acusaciones. Hizo un relato de los hechos, dijo que fue el martes cuando supo de esas acusaciones, ¿no?, por el testimonio publicado en redes sociales, y que ya el miércoles habló con él, que fue cuando le reconoció comportamientos machistas y vejatorios, dice, y cuando le exigió su dimisión. La vicepresidenta también cargó duramente contra esa carta que Errejón publicó justificando su dimisión. La tachó de machismo, claramente dijo, y sobre su decisión de llevarle en las listas y de hacerle portavoz, reconoció que sabía que se estaba tratando, que iba a terapia, pero dio a entender que no consideró que eso fuera incapacitante para el puesto. Lo que sé de Íñigo Errejón, porque él mismo me lo ha dicho, es que estaba yendo a terapia. Lo saben ustedes, lo ha hecho público ante los medios de comunicación. Esto es lo que yo sé y, por tanto, respondo de lo que sé. Y también se refirió a ese caso, ¿no?, que ocurrió hace un año y medio en Castellón, que dijo que fue Más Madrid quien se encargó de este asunto. Es que ese caso es el más difícil de explicar, por parte tanto de Más Madrid como de Sumar. Esa denuncia en Twitter que después se borró, esa denuncia en Twitter de una mujer que en 2023 dice que en un concierto en Castellón Íñigo Errejón le tocó el culo. Cuando se le pregunta por esto, por qué no se habló con Íñigo Errejón en ese momento, Díaz lo que hace es señalar a Más Madrid, como decías tú, Ana, pero podemos señalar a Díaz, porque dice que Podemos le trasladó a Yolanda Díaz su preocupación por ese testimonio anónimo que trascendió entonces, el testimonio de la mujer del concierto de Castellón. Se lo trasladó a Sumar y a la propia Yolanda Díaz, dice Podemos. Sí, Podemos quiso ayer poner el foco en Yolanda Díaz. Sumar todavía no había reconocido en público que conocía esos hechos de 2023, porque se lo preguntamos al portavoz Urtasun el sábado en varias ocasiones y no quiso hacer referencia, aunque en privado sí nos habían reconocido que tuvieron constancia. Ayer Díaz ya por fin sí quiso referirse a ese asunto y dijo que lo que hemos escuchado antes, ¿no?, que conocía este asunto, pero el Partido Morado, antes de la rueda de prensa de Díaz, se adelantó y ya dejó claro que ellos le habían avisado antes. Lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. Esto decía ayer Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Sobre estas declaraciones, la vicepresidenta Díaz explicó ayer que efectivamente habló con la líder de Podemos, Yone Belarra, pero que también le había avisado previamente su equipo y que también se había hablado de esto con Más Madrid, que fue, como decimos, quien se encargó de la investigación, según Yolanda Díaz.
Una vez que se cierra una investigación que realizan las compañeras de Más Madrid y la mujer retira el tuit, pues evidentemente esto ha quedado como ha quedado. Podemos tener unas normas perfectas, que si no llega la denuncia o alguien de nosotros, compañeros o compañeras de Íñigo Errejón o cualquier ser humano no presencia los hechos, no tenemos conocimiento de los mismos. La crisis de Errejón ha vuelto a hacer saltar de algún modo las costuras de este espacio, ¿no? Y las tensiones, aunque por ahora sí es verdad que Sumar ha logrado contener el estallido de una guerra interna. Eso es lo que vimos ayer en el grupo parlamentario. No se eligió un portavoz, se aplazó esta decisión después de que Izquierda Unida y otros miembros del grupo pidieran primero que se lleve a cabo una reorganización para actualizar los equilibrios entre las distintas fuerzas y garantizar que las decisiones se toman de forma democrática. Pues bien, en esa reunión, como decimos, no hubo un enfrentamiento directo, fue más una especie de terapia de grupo, según nos relatan las distintas fuentes con las que hemos hablado, ¿no? Que ayer era momento de afrontar el duelo por el que están pasando, así que por ahora no hay un enfrentamiento directo, una guerra abierta, pero sí tensiones que ya traslucen entre los distintos actores que han salido otra vez a relucir a raíz de esta crisis. Ana, gracias. A vosotros. Ahora enseguida les contaremos también las reacciones de Más Madrid, que salieron por la mañana las 3 dirigentes de Más Madrid a hablar de esta cuestión. Pero primero, Ignacio, ¿suficientes las explicaciones? Tarde seguro, pero ¿suficientes las explicaciones de Yolanda Díaz? El problema con este asunto es que, a pesar de que llevamos ya 3-4 ruedas de prensa, es muy complicado de explicar todo lo que ha ocurrido, y entiendo que muchas personas de izquierda están legítimamente indignados y preocupados por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que sabemos hoy. Pero al mismo tiempo hay que ver lo que nos gusta a la izquierda: la autocrítica, el autoflagelamiento y el ponernos siempre en la posición más exigente, que yo creo que hay que hacerlo, pero abramos un poco el foco, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que a los 2 días de llegar una denuncia anónima en redes sociales, que ni siquiera se mencionaba abiertamente a Íñigo Errejón ha sido cesado de todos sus cargos, ha abandonado el escaño. El sábado hubo una rueda de prensa, ayer hubo otra. Es decir, no han faltado explicaciones en público, no ha dejado de comparecer nadie. También se ha hecho dimitir a la persona que supuestamente había ayudado a Íñigo Errejón a encubrir este primer asunto de la denuncia de Castellón. Y luego creo que es bastante evidente que hoy todo el mundo sabe muchísimo más sobre este tema, sobre lo que sabían hace 1 año, hace 2, hace 5, hace 10. Rumores de que Íñigo Errejón salía mucho por la noche y iba con muchas mujeres, pues sí, había un montón de Íñigo Errejón y de un montón de políticos más en España, o sea, y de un montón de personas en España. Es que eso... Sí, pero eso no es ningún delito. Exactamente. Llega una denuncia anónima en redes en julio del año pasado, que es retirada. ¿Qué haces con una denuncia anónima en redes de una persona que no se identifica, que no sabes quién es su nombre? Yo sé lo que hizo en mi periódico. Intentamos localizar a esa persona para ver si éramos capaces de tirar ese hilo. No lo logramos. Me hubiese encantado poder... Pensaba que podía ser una noticia. Pero ¿qué nivel de exigencia se puede pedir a los partidos con una denuncia anónima de una persona que después la retira? Hoy sabemos... Preguntar a quién señalaba esa denuncia. Bueno, eso se hizo. Sí. Y hubo una investigación interna en Más Madrid, o eso está explicando Más Madrid. Y lo que salió es que la chica retiró el tuit y allí todo el mundo siguió con su campaña electoral, que era lo que estaba en aquel momento. Pero la realidad es que lo que ha pasado es que a los 2 días de la segunda vez que aparece un rumor, una denuncia, ni siquiera se le menciona abiertamente, Íñigo Errejón ha salido completamente de la vida pública y probablemente no va a volver nunca. Yo quiero, por poner una comparación, que entiendo que no se trata de hacer un y tú más, pero sí explicar el doble vara de medir. Ahora mismo estamos haciendo una cuestión parecida con Ábalos, ¿no? ¿Cuándo sabía el presidente que Ábalos era corrupto? ¿Por qué no se lo cesó antes? ¿Por qué se le hizo repetir en las listas? Ábalos, en cuanto salió el caso Koldo, fue expulsado del partido, pasó al grupo mixto porque no quiso entregar el acta y está fuera de la vida, al menos del partido, y probablemente no pueda repetir jamás en ninguna lista de ningún otro partido político en España. ¿Qué ha pasado con la número 3 de la Asamblea de Madrid, del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Está a punto de pasar ya al banquillo. Ni se le exige el acta, ni se dan explicaciones, ni nadie nos preguntamos desde cuándo sabía la presidenta de Madrid que es su número 3 del partido. ¿Qué pasó cuando salió el caso de Plácido Domingo del Me Too? ¿Qué hizo la derecha? Respaldar a Plácido Domingo. Yo, desde luego, entiendo las dudas y las críticas desde la izquierda, pero no soporto la hipocresía de la derecha con este asunto y con muchos otros asuntos de exigir un rasero a los demás que ellos no aplican ni el mínimo. Aquí estamos hablando de que lo más relevante de la última semana es que Íñigo Errejón ha entregado el acta, ha sido forzado a dimitir, ha salido también la persona que teóricamente había tenido conocimiento en su momento, hace 1 año, de otro episodio similar,
y han dado 3-4 ruedas de prensa. Sí, seguimos haciendo preguntas, debemos hacerlo, y probablemente la solución, lo que ha pasado en este partido debería servir para que no vuelva a pasar en el futuro, y habrá que seguir exigiendo a los partidos que sean más cuidadosos, y a todas las organizaciones que sean más cuidadosos con este tipo de temas. Pero lo que nos gusta la autocrítica de abrirnos en canal en la izquierda. Dejadme, Víctor y Mariola, que voy a la publicidad y a la vuelta seguimos, porque además hacíamos ya referencia a la investigación, que es lo que más cuesta explicar, es lo del año 23 en ese concierto en Castellón, y hacía referencia Ignacio ahora a esa investigación que dice Más Madrid que abrió. Iremos a ello a la vuelta y así podemos continuar con el análisis. En el abierto, Mariola Urrea, Víctor Lapuente, Ignacio Escolar. Vamos a continuar con el análisis de las explicaciones que dio ayer Yolanda Díaz sobre todo el tema de Íñigo Errejón. Esas palabras que dijo, no deberíamos haberle nombrado diputado ni portavoz, pero como Yolanda Díaz señalaba a Más Madrid, o a la investigación que había hecho Más Madrid en ese episodio de 2023, el primer episodio de una mujer que cuelga un hilo de Twitter sobre un tipo de agresión por parte de Íñigo Errejón en un concierto, si acaso vamos a conocer, antes de continuar con el análisis, las explicaciones que dio Más Madrid. Javier Alonso, buenos días. Buenos días, Ángeles. A Más Madrid le señaló Yolanda Díaz en su comparecencia. Fue Más Madrid la que abrió y cerró la primera investigación, que parece que fue realmente breve, y ese partido también quiso dejar claro ayer que no sabían nada, que se creyeron la versión de Errejón el año pasado cuando se le preguntó, pero se evidenció también que hay una crisis interna totalmente abierta, porque hay además ese enfrentamiento con quien era jefa de gabinete de Íñigo Errejón, con Loreto Arenillas, a la que han echado, pero que ella sigue manteniendo el acta. Sí, en Más Madrid nadie en ningún momento, según Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, sabía que Errejón era un depredador, son palabras textuales. Las tres reconocieron que se equivocaron al dar por buenas las explicaciones de su diputada Loreto Arenillas, como decías, ex jefa de gabinete de Errejón, tras saltar a las redes el caso de Castellón que estabais comentando antes del boletín. Aunque, eso sí, en Más Madrid dan por saldadas todas las responsabilidades políticas con la expulsión del partido de Arenillas. A ella la acusaron ayer de actuar por su cuenta y de restarle importancia al comportamiento de Errejón. Una excompañera del partido que estaba allí presente intervino de forma motu propio a espaldas de la organización, a espaldas de la ejecutiva y a espaldas del partido. El partido, por lo tanto, le pide explicaciones tanto a Loreto Arenillas como a Íñigo Errejón, y los dos minimizaron la agresión. No pudimos o no supimos hacer nada más, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y que consideramos que fue una actuación insuficiente. Acusaciones a las que Arenillas respondió minutos después en X, insistió en que sí que avisó a Bergerot de la agresión de Castellón, aunque no concretó si lo hizo antes o después de que el caso saltara a redes sociales. Ella acusa a su partido de abuso de autoridad y, en contra de lo que anunció en la noche del viernes, Ángels, aunque sepamos, no ha renunciado a su acta de diputada autonómica. Javier, gracias. A vosotros. Hasta luego, Víctor. Pues bueno, yo como Ignacio creo que hay que hacer una mirada general. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes y valorar muy positivamente la reacción de la izquierda, que los árboles de las explicaciones más o menos convincentes no nos impidan ver el bosque, que ha habido una destitución inmediata tanto de Ábalos como de Errejón, y eso es lo más importante. Es verdad que la izquierda podría haberlo hecho un poquito mejor si se hubiera ahorrado pues un poco de arrogancia diciendo que nosotros sí que somos implacables contra la corrupción o contra estos casos, no como otros. Yo creo que no hay diferencias ideológicas ni en las causas de los comportamientos inapropiados. No creo que sea el neoliberalismo el que te lleve a tocar sin permiso a otra persona, y tampoco en las consecuencias, ¿no? Yo quiero pensar que si en lugar de Errejón fuera un altísimo dirigente del Partido Popular sobre el que se vierten acusaciones como las de Errejón, creo que también esa persona estaría afuera. En todo caso, yo creo que Yolanda Díaz fue muy contundente sobre lo ocurrido estos días, lo supe, le llamé y lo expulsé, Beni, Vidi, Vici, como Julio César, y es de agradecer porque es un progreso en relación a las declaraciones del sábado de Urtasun, donde dijo, o al menos reconoció, que no sabía nada de las presuntas agresiones sexuales por parte de Íñigo Errejón en 2023, y ahora parece pues bueno que sí que se sabía. Entonces la claridad de Yolanda Díaz deja en evidencia un poco la opacidad de Urtasun el sábado, y el problema para Yolanda Díaz es que esa parte clara de hoy pues
contrasta también con un relato que se vuelve más gris, más confuso en cuanto nos tiramos hacia atrás en el pasado, ¿no? Ahí no tuvo una comunicación directa con Errejón, ahí no consta que tras la denuncia de la supuesta agresión de Castellón en 2023 y tampoco cuando el caso fue sobreseído, porque no sabemos si hubo expediente sobreseído, no sé técnicamente, jurídicamente, porque tampoco sabemos si ha habido un expediente en este hubo caso, un expediente, ¿no? Y se archivó. Pues el archivo, ¿no? Pero bueno, si para cesar a una persona hablas en directo, pero ¿por qué no para el otro, ¿no? ¿Por qué no hubo ese contacto, esa comunicación directa entre Yolanda Díaz y Errejón, ¿no? Y en segundo lugar, otro hilo que ha quedado suelto de las explicaciones de Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot es que, bueno, se considera que ha habido un error, pero no se sabe muy bien cuál es ese error, ¿no? Se sabía que Loreto Arenilla estaba al cargo de alguna gestión, de alguna mediación, o no se sabía, ¿no? Yo creo que ahí hay problemas, si hay expediente o no hay expediente, y luego lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué no se ha activado pues el protocolo, ¿no? De acuerdo al código ético del partido, que dice que hay que abrir procedimientos disciplinarios pertinentes ante estos comportamientos, ¿no? Y que el problema que tiene aquí es la contradicción entre el discurso de Sumar y la actuación, ¿no? Un supuesto acto acontecido en el concierto que, bueno, pues si es tocar a una persona sin su consentimiento, es una agresión sexual grave, gracias precisamente a la acción legislativa de Sumar, y sabiéndose ese hecho, pues que no se haya investigado, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que lo que decía Ignacio es muy importante. La izquierda ha actuado con contundencia y eso es digamos, el mensaje más importante de esto, ¿no? A pesar de que a nosotros nos guste discutir los entresijos de las explicaciones, ¿no? Mariola. Bueno, yo aquí tengo un posicionamiento algo separado de mis colegas, ¿no? De Víctor y de Ignacio, porque es verdad que a la izquierda se le pide unos estándares morales muy exigentes, es verdad que la izquierda tiene una capacidad extrema para autoinmolarse, pero ¿cómo no? Si la izquierda presume precisamente de superioridad moral, y eso obviamente necesita un respaldo también con las acciones, y diré más también, cómo no ser exigentes con una temática que es la espina dorsal, la política feminista de la izquierda, cosa que no le ocurre a la derecha, que no tiene ningún pudor en llamar al feminismo en ocasiones como feminazismo. Por lo tanto, este es el punto de partida, este es el contexto, ¿no? Yo creo que la comparecencia de Yolanda Díaz, decías, Ángels, es tardía, yo lo comparto, y creo que no del todo satisfactoria. Y voy a apuntar 2-3 ideas y trataré de justificarlas, ¿no? A mí me ha gustado mucho de la comparecencia de Yolanda Díaz que diga que se está configurando una nueva cultura político-feminista, lo creo firmemente, y creo que esto es gracias a las mujeres, no siempre a los actores políticos. Y me gustó también mucho que apelara a que lo personal es político. Y desde este planteamiento, dado que lo personal es político, deduzco algunas incoherencias de su declaración de ayer. La primera es que, claro, ella dice que sabía que Íñigo Errejón estaba en terapia y que no sabía nada más. Y mi pregunta es, pero quien tiene la capacidad para nombrar y designar a alguien como portavoz parlamentario conoce este elemento y no indaga más acerca de cuáles son las condiciones que le llevan a esta persona a estar en terapia, porque es evidente que hay circunstancias que una persona puede tener para ir a terapia que no son incompatibles con la asunción de determinadas responsabilidades, pero hay otras circunstancias, y parece, por lo que sabemos, que las de Íñigo Errejón sí que pudieran ser incompatibles con la responsabilidad tan elevada para la que fue llamado, como es la de portavoz del grupo parlamentario. Y esta sí que es una responsabilidad que asumió en primera persona Yolanda Díaz. Y veo algunas obviedades en su discurso que obviamente a mí no me satisfacen. ¿Cómo que si hubiera sabido que estamos ante un presunto agresor sexual no lo hubiera nombrado portavoz? Pues solo faltaba. Pero eso ni ella ni nadie en su sano juicio nombra a alguien presunto agresor sexual con una responsabilidad política de esta dimensión. Por lo tanto, volviendo a que lo personal es político, no tenemos que acudir ya a un indicio delictivo para entender que
salten las alarmas y quien tiene capacidad de designar a una persona como portavoz parlamentario se lo piense 2 veces acerca de determinados indicios en el campo de lo personal que pueden no resultar prudente designar a esta persona lo que se le designó. Y para mí este es el punto nuclear de las incoherencias y de las obviedades de una comparecencia como la de ayer, por no entrar en la externalización de la responsabilidad hacia Más Madrid de lo que ocurrió en 2023 y la confianza extrema de alguien que dirige una agrupación como Sumar cuando le dicen ha habido un problema, se ha investigado y se ha cerrado. ¿De verdad que nos quieren hacer creer que alguien que lidera una agrupación como Sumar confía y se fía de lo que dicen, de lo que le dice otra formación política con tan poca precisión como la que ella ha constatado? Pues a mí me parece que no encaja en lo que son los elementos de seguridad que se activan en el marco de un liderazgo político como el que aspira a tener Yolanda Díaz. En el abierto, Mariola Urrea, Víctor Lapuente, Ignacio Escolar, que quería responder a lo que decía Mariola cuando afirmaba eso de lo personal es político. Estoy de acuerdo con ella en que lo personal es político y creo que eso que Rejón llamaba de manera muy pomposa la contradicción entre la persona y el personaje tiene un nombre más sencillo: hipocresía. Hipocresía, que es que tu vida personal está en contradicción evidente con tu discurso y con lo que preconas, lo que defiendes en público. Pero es que quiero recordar cómo fueron los hechos, la cronología de los hechos. Cuando Yolanda Díaz fuerza la dimisión de Rejón no es porque sea un presunto agresor sexual. Eso lo sabemos un día después, que es cuando llega una denuncia en un juzgado. Lo que sabemos en ese momento, y es la razón por la cual Yolanda Díaz ese día fuerza la dimisión de Íñigo Errejón, es que ha tenido comportamientos machistas completamente inapropiados, en mi opinión impresentables para un político de izquierdas y para cualquier persona, con las mujeres. Y es eso lo que le reconoce Rejón a Yolanda Díaz. Le dice: yo me he portado fatal con las mujeres y he hecho cosas que no debería haber hecho, pero no he cometido ningún delito. Esa es la versión que trasladan todas las partes de esa reunión en la que fuerzan la dimisión de Íñigo Errejón. Al día siguiente tenemos más información que no teníamos, que es una denuncia de una mujer que se va a la comisaría y después esto acaba en un juzgado denunciando una agresión sexual, que ya veremos cómo termina. Yo creo que esto tiene un proceso judicial. Incluso en el caso de que Rejón no fuese absuelto, yo daría por buena su dimisión, porque habría motivos más que de sobra, independientemente de que su comportamiento no sea además un delito. Pero claro que la dimisión se fuerza por un tema personal, no por un tema de que sea un presunto delincuente. Eso lo sabemos al día siguiente, no antes. Y luego, hay otra, decía también Mariola, que por qué Sumar no pide explicaciones directas. Es que Sumar es una coalición. Existen partidos, y Íñigo Errejón militaba en otro distinto que es Más Madrid, que tenía abierta una investigación. Si tienes otro partido que tiene abierta una investigación, desde el liderazgo del grupo es normal que digas al partido qué ha pasado con esto y que te digan estamos investigando. Si llega como llegó Podemos a preguntar, oye, este tema, dices no, es que hay una investigación abierta. Y no tenemos nada más, porque después lo que hubo fue que el mensaje de Twitter fue borrado. Y luego respecto a la superioridad moral de la izquierda, hombre, es que estoy de acuerdo, es que claro que hay que exigir a la izquierda unos estándares distintos que los que exigimos a la derecha, pero miremos el bosque, miremos en general qué ha pasado. A mí me parecería indecente pues que José Luis Ábalos siguiese en el grupo parlamentario, no hubiese ninguna explicación por parte del partido y se lo estuviese arropando, como está ocurriendo con la número 3 del PP de Madrid en la Asamblea de Madrid hoy. O me parecería fatal que se hiciera un concierto en el Real para darle un homenaje, como hicieron con Plácido Domingo, si fuese Íñigo Errejón. ¿Qué hizo la izquierda? Echarle a los dos al día siguiente. Que evidentemente si esto ha pasado es como un accidente de aviación. ¿Qué ha ocurrido para que todos estos años ni los medios tampoco, ni los partidos fuésemos conscientes o tuviésemos las pruebas para demostrar que estos rumores podían ser ciertos y hubiese ahí algo mucho más grave que lo que conocemos hoy? Pues habrá que analizar qué se ha hecho mal en todo este tiempo y ver cómo evitar que vuelva a ocurrir en el futuro, porque evidentemente muchos votantes, ciudadanos se preguntan, oiga, ¿y ustedes no sabían lo que estaba pasando con esta persona? Yo creo que ahí, con el tema concreto de la denuncia esta de hace un año, los partidos no hicieron nada. En privado comentaron mucho, pero tampoco salió ningún partido a decir que ha pasado esto, es gravísimo, y tienen todos los altavoces del mundo. Y los medios, yo desde luego me siento
no te digo orgulloso, pero creo que hicimos lo correcto. Es decir, tenemos una denuncia anónima que desaparece, lo miramos. ¿Qué más puedes hacer? Porque yo difundir denuncias anónimas sin filtro no creo que sea labor del periodismo. Mariola, espera, que me pedía la palabra Víctor también. Voy contigo, Mariola. Víctor y Mariola. Víctor. Y no has publicado un libro, Ignacio. No. Bueno, el problema de fondo yo creo que no es la reacción de la izquierda, sino la superioridad moral de la izquierda. Yo creo que es peligroso porque entonces te pones el estándar muy alto y si ocurre algo así, todo el partido se tambalea. Si en el PP o en otro partido hubiera salido un caso similar, pues expulsa a esa persona y más o menos punto final, ¿no? Pero aquí se cuestiona el discurso político sobre el que se fundamenta el propio partido, en esa superioridad moral, ¿no? Y por eso es lógico que surjan sospechas de que ha habido un encubrimiento, porque es lógico que hubiera personas que temieran las consecuencias para toda la formación o para todo el espacio político de que se supiera esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, como mínimo sí que hay alguna sospecha más o menos fundada de que, sabiéndose ese hecho, al menos por varias personas, Errejón no solo no fuera investigado, sino que fuera ascendido a portavoz, ¿no? Y que a la víctima, supuestamente, en lugar de ofrecerle todo el peso de la justicia, que es lo que desde el feminismo de Sumar se exigía en la legislación, a esa persona se le informó de opciones de reparación con un agente de género. De nuevo, son solo sospechas, no lo sabemos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que deriva de este problema de fondo que es la superioridad moral de la izquierda. Mariola. Bueno, yo no hablaría de problema con la idea de superioridad moral. Creo que el votante de izquierdas, las personas que se dicen de izquierdas, exigen unos estándares de comportamiento de virtud pública hacia quienes nos representan. Y es razonable que esos estándares más exigentes, pues en ocasiones generen algunas dificultades como las que estamos viendo aquí para una organización determinada. Bueno, quiero decir, esto no tiene más problema que el que esa organización sea capaz de ofrecer las explicaciones pertinentes y en el momento adecuado. Yo no tengo la menor duda, Ignacio, que el periodismo o una parte del periodismo se comportó adecuadamente con este caso. Pero es que no es la misma responsabilidad que se le exige a un director de un medio de comunicación el tratamiento de un caso como el de Íñigo Errejón, de la exigencia que hay que pedirle a quien en un momento determinado, la líder de Sumar, decide nombrarlo portavoz del grupo parlamentario. Por supuesto que Íñigo Errejón pertenecía a otro partido político, a Más Madrid, pero quien lo designa como portavoz del grupo parlamentario no es Más Madrid, es Sumar, es la líder de Sumar. Y es razonable que la líder de Sumar, que ya tenía algunos indicios de que había habido un problema en el año 2023 en Valencia con un comportamiento hacia una mujer, no solo pregunte a Más Madrid qué ha ocurrido, sino que investigue, digamos, también en el entorno directo de Íñigo Errejón acerca de algunas explicaciones que tenga que darle. Además, la líder de Sumar conoce otro elemento que incide directamente en la vida personal de Íñigo Errejón, que él reconoce que está en terapia. Y entiendo que en ese momento se le pide que explique cuáles son las razones por las que está en terapia, porque dependiendo de las razones, obviamente, eso influye a la hora de decidir si se le nombra o no se le nombra a una persona portavoz del grupo parlamentario, porque reúne las condiciones para asumir una responsabilidad y una exposición pública de esa dimensión. Y luego están los delitos, y luego están incluso los comportamientos que son inadecuados y que, según el estándar de la derecha, no se admiten en relación con el trato de la mujer. Entonces, yo creo que aquí, a esto me refiero yo, que cuando digo que hay ciertas incoherencias y una responsabilidad directa de quien nombró a esta persona portavoz del grupo parlamentario, claro que lo existe. Está saliendo también el caso de Ábalos en la conversación. Bueno, el señor Ábalos fue sacado del Consejo de Ministros en un momento determinado y nadie entendía muy bien por qué había salido del Consejo de Ministros. Bueno, igual es que allí algunas alertas funcionaron de una manera mucho antes de lo que han funcionado las alertas aquí.
Lo dejo aquí si os parece, porque quiero hablar de otros asuntos con vosotros y además quiero cerrar el tramo porque ha habido las primeras declaraciones, sabíamos de ella porque se había hablado con ella de manera indirecta, de hecho nuestra compañera jefa de Sociedad lo había hecho, pero no la habíamos escuchado con su propia voz, primeras declaraciones de la única denuncia que hay de momento en comisaría, que es la de la actriz Elisa Mouliá, explicando por qué lo ha hecho y por qué ha sacado a la luz ese episodio. Estaba ilusionada con él porque admiro su discurso político y, lo admiraba y lo sigo admirando, pero que he considerado que al final lo más importante son las mujeres y que yo he dicho que esas mujeres que están diciendo eso y que están relatando eso, que tienen razón. A mí me están llegando ya relatos de chicas, la manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la repetía siempre, era un patrón que a mí todas mis amigas, a las que precisamente les había contado esto en su día, me dijeron, oye tía, ¿te has enterado de lo de Errejón? Y ya fue cuando puse la tele por la tarde, vi que había dimitido, que había muchísimas denuncias anónimas y ya empezaban a decir que pues esto puede ser falso. Empecé a revivir la historia y dije, a ver, este tío es un acosador. Son declaraciones a la agencia de noticias G3. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mario Larrea, Víctor Lapuente, Ignacio Escolar. En el capítulo de reacciones, las reacciones del Partido Popular, que también ha endurecido el tono de sus ataques contra Sumar por el caso Errejón, pero que en cualquier caso no ha abandonado, porque esa es su línea de estrategia número 1, no ha abandonado la estrategia emprendida ya hace semanas de colocar al presidente del gobierno a la cabeza de una trama de corrupción, y lo hace después de que se publicara este fin de semana, ya lo han visto, una fotografía de Pedro Sánchez con el empresario Víctor de Aldama. Ayer Feijóo volvió a pedir una vez más la dimisión del presidente con estos argumentos. ¿Alguien piensa que es sostenible un gobierno permanente al borde de un nuevo auto, de una nueva portada o de un nuevo volcado de móviles? ¿Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más? Sánchez intentará lo peor, seguir ahogando en sus mentiras, pero no hay protección posible. Ya casi no hay ministerio, institución, Moncloa incluida, que no hayan ensuciado. Claro, es que ahora mismo la estrategia del PP es atacar al gobierno por el tema de la corrupción, como en su momento fue atacar al gobierno por el tema de la amnistía, como en su momento fue atacar al gobierno por las víctimas de ETA. Ahora es el tema de corrupción, el caso Koldo, que lo ocupa prácticamente todo, pero hubo un momento cortito, pero existió ese momento, en el que parecía que abandonaba todas estas estrategias el Partido Popular y le daba un giro social a su programa. Claro, nos preguntamos, ¿en qué punto está ese giro social de Alberto Núñez Feijóo? ¿En qué punto está esa agenda por la conciliación, por la salud laboral? Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque es que además hay quienes dentro del PP consideran que ese giro social los aleja del electorado más conservador. Sí, hay un amplio sector dentro del partido que cree que Feijóo desconcierta al votante de derechas con ese giro social. Dicen que es incomprensible para una parte del partido, que confunde al votante y deja un flanco muy amplio por la derecha del que se aprovecha Vox. Ese cambio de estrategia que describías de Feijóo arranca a finales de septiembre, cuando empieza a poner el foco en asuntos a los que hasta entonces no había prestado demasiada atención. Vamos a defender la ampliación de los permisos de paternidad y de maternidad. Se empezó a describir aquello como el giro social del PP, y una de las manifestaciones más claras fue cuando Feijóo se sumó al debate de la reducción de la jornada laboral. Podemos trabajar 9 horas y media, 4 días a la semana. En muchos sectores productivos no sería posible, pero a lo mejor en algunos sectores productivos es posible. Proponía Feijóo una concentración de la jornada en 4 días, metiéndose de lleno en uno de los asuntos que había capitalizado hasta entonces la vicepresidenta Yolanda Díaz. A eso le siguió la presentación de una ley de conciliación en el Congreso. Son las mujeres las que renuncian al trabajo por el cuidado, y esto tiene que cambiar. Con medidas como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. No estamos cogiendo banderas de nadie, lo que estamos cogiendo son las riendas de un país que Sánchez tiene completamente desatendido. Y en esa misma semana, la 1 de octubre, el PP presenta también un plan de vivienda. Promoveremos la construcción de vivienda libre y protegida. Daremos garantías a los propietarios para que incorporen pisos. Estaba el PP volcado esos días en abordar asuntos transversales que afectan a votantes conservadores y progresistas. Querían en el Partido Popular expandir su electorado y dibujar a la vez la idea de que el gobierno estaba a otras cosas, a los pactos con sus socios, mientras ellos proponían medidas necesarias. Querían, parecía, hacer una oposición constructiva. Mientras el gobierno se centra en exclusiva en gobernar
para sí mismo, la oposición se dedica a gobernar desde la oposición para los españoles. Pero a los pocos días algo se torció. Feijóo empezó a reunirse con la patronal, lo hizo con Garamendi, y empezó también a escuchar al ala más dura del PP. A ellos no les convencía ese giro social. Y entonces... Nosotros no vamos a, y de hecho en nuestra ley no aparece nada que tenga que ver con que tenga que ser una jornada laboral de 4 días. Nosotros hemos abierto... Entonces esa propuesta de la jornada laboral de 4 días empezó a diluirse, no la incluyeron de hecho en la ley y prácticamente desapareció del debate. A eso se sumó además la actualidad. Primero, el error del PP con la ley de convalidación de penas que afectaba a presos etarras. Señorías del PSOE, si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. El PP dejó entonces a un lado las propuestas y las medidas sociales y volvió a ETA. Estos son los 12 cargos socialistas asesinados por ETA. Con el portavoz Miguel Tellado enseñando en el Congreso una fotografía de cargos socialistas asesinados por la banda terrorista. La actualidad lo dominó todos esos días porque después llegó el informe de la UCO, el caso Koldo, la implicación de Ábalos y la investigación que afecta al fiscal general del Estado. Señor 1. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Y en eso se volcó el PP, en dibujar a un gobierno acorralado por la corrupción. Comisiones, mariscadas, chalés de lujo gratis. Ocupando con eso horas y horas de plenos en el Congreso. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios y próximamente apropiación indebida. Juzgado de instrucción número 41 de Feijóo Madrid. sigue mencionando de vez en cuando esas medidas sociales, sigue repitiendo que ahí está el PP con un proyecto de país, pero el foco, ya sea por la actualidad o por las críticas del ala más dura del partido, está en otros asuntos. La prioridad la confesó en Es Radio Miguel Tellado. Allí dijo que su obligación es echar a Sánchez y que lo iban a intentar hacer con todos los medios posibles. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. El giro social del PP, Víctor, que fue un espejismo. Sí, la verdad es que sí. Nos hablamos mucho de las luchas intestinas en el espacio de Sumar Podemos, pero nos olvidamos de las del Partido Popular, donde sí que hay familias enfrentadas, seguramente no familias, sino individuos solos dando palos de ciego, a veces con filtraciones a la prensa y comportamientos poco respetuosos con la obediencia debida al líder, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ha perdido muchas oportunidades, como habéis comentado ahora, con la convalidación de la reforma que descuenta las penas cumplidas, donde podría haber dejado que el PSOE se abrazara sin dar explicaciones de por qué ahora está a favor de que los condenados por delitos de sangre salgan antes de prisión y antes de necesitar el apoyo de Bildu, pues no parece que tanto. Pues en lugar de eso el PP se lanza a estas medidas y estas maniobras en el Senado absolutamente que bordean la ilegalidad. Segundo capítulo con el caso Koldo Ábalos, lo mismo, podría haber dejado que el gobierno se quemara, pero en lugar de eso pone unas querellas por financiación ilegal contra el PSOE, pide la dimisión del presidente por unas fotos, cuando ellos tampoco es que sea precisamente el tema de fotos algo que beneficia a los líderes del Partido Popular. Y el tercer capítulo con la reacción al caso de Rejón. Una amiga mía siempre me decía, no conozco ninguna persona como tú que meta la pata y al intentar sacarla acabe metiendo más. Pues yo le digo a esa amiga mía que sí, yo conozco a uno, es el Partido Popular, porque realmente es tremendo. Pero que metes mucho ¿Metes mucho la pata, Víctor? Sí, yo creo que sí, pero en casa yo creo que todos piensan lo mismo. Pero el Partido Popular te gana. Pero el Partido Popular me gana, es tremendo, porque han perdido todas estas ocasiones, han tirado por la borda no solo el giro social, es que están tirando por la borda esta situación también, las críticas al Partido Popular, al Partido Socialista, es decir, el Partido Popular en estos momentos no da giros, sino volantazos, y eso es lo más preocupante. Dejadme que vaya a publicidad y así después escuchamos a Mariola. No podemos ir a publicidad. Ah, ya he metido la publicidad. Sí. Ah, bueno, pues se me lo recordáis y ya está. Pues ya está. Has metido la pata, he metido la pata, ya no eres el único, pues yo estaba sufriendo porque me quedaba un corte de publicidad, pues bueno, así podemos ir tranquilos. Ignacio. Estoy bastante de acuerdo con Víctor. Yo creo que en este caso, por ejemplo, con el tema de la foto en concreto, vamos a ver, cualquier persona conocida, no te digo un político, me pasa a mí a pequeña escala, nos piden fotos por la calle, a ti, Ángel, te pasará igual. Yo me he hecho fotos que a saber con quién, porque eres educado, dices que sí, te pones posas, te hacen una foto, ¿eso demuestra una gran amistad? Pues tengo más amigos que la gente en Facebook, ¿sabes? O sea, si es... No, obviamente no. Y creo que al final lo que está haciendo el Partido Popular es intentar generar una sensación de catástrofe permanente.
que no creo que le valga para movilizar al voto de derechas, porque ya está movilizado. Lo que falló en el año 23 para el fracaso de Feijóo no fue la movilización del voto de derechas, estaba movilizado. Lo que está intentando es que esa sensación de este gobierno es una catástrofe equivalente a lo que fue los últimos años de Felipe González, con Roldán fugado, con el gobernador del Banco de España procesado por un fraude fiscal del que luego además no fue, creo recordar que no fue condenado, pero con toda esa sensación de alarma permanente de este gobierno está en hundimiento y en caída libre, pues generar la desmovilización de la izquierda. Que sea la izquierda quien diga, hay que ver este Guirigay y que se quede en casa, porque es lo único que justifica esta estrategia política. Creo que van a intentar, en las propias declaraciones de hoy de Feijóo, ahora van a salir los audios. Claro, es un poco ridículo que intentes hacer una campaña política con una foto que a mí lo que me llamó la atención es que el pie de foto era de Koldo García, es decir, que había una foto que había proporcionado Koldo para demostrar, pues que Koldo está enfadado con el Partido Socialista. Pero como no puedes convertir eso en un gran escándalo, porque alguien va a recordar tus fotos, que no eran unas fotos, eran vacaciones con un narco, pues lo que haces es decir, no, pero espérense que ahora en la siguiente temporada va a venir un audio, va a venir un no sé qué. Yo todavía estoy esperando a que nos cuenten lo del móvil de Sánchez y Marruecos y todas estas cosas que estuvieron insinuando sin prueba alguna durante años y que no pasó nada, porque no había nada. Mariola. El giro social del Partido Popular es simplemente imposible, es un espejismo. Y lo creo por 3 razones. La primera, por la terrible debilidad del líder. No solo por cómo fue elegido, sin congreso, sin primarias, a dedo, sino también para qué fue elegido. Hay que recordar que Alberto Núñez Feijóo fue elegido bajo la idea de que sí o sí iban a gobernar. Pero esto se les está haciendo un pelín largo. Y la segunda razón es la obsesión por derrocar al presidente del gobierno, y utilizo conscientemente la palabra derrocar porque es, es una aproximación a la crítica política y a la idea de depurar responsabilidades del presidente del gobierno con bastante poca deferencia democrática. Esa obsesión por derrocar al presidente del gobierno coloca al Partido Popular en una política de oposición estrambótica y no le deja margen para configurar una política de oposición basada en una alternativa del gobierno. Y tercera y última idea, no es posible el giro social del Partido Popular porque viven en un constante ahora sí que sí. Consideran que en cualquier momento... Esta es la definitiva. Efectivamente, pero es que esto es así desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura. Entonces, en el ahí, ahora sí que sí, obviamente no les da tiempo ni margen, ni tienen la templanza suficiente para construir desde la oposición una alternativa de gobierno seria que permita estar el Partido Popular preparado para cuando haya unas elecciones generales, configurar realmente una verdadera alternativa al gobierno. Claro, pero es que hay una cosa sobre esto, que hablábamos del giro social, es que ya no es que el giro social sea un espejismo, Mariola, es que no hay propuestas ni hay proyecto de país, porque si tú te paras a pensar, ¿cuál es la propuesta del Partido Popular sobre la vivienda? ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular, saliendo de los temas sociales, sobre Cataluña? No hay. O sea, el problema ya no es que el giro social se lo inventen, es que no hay alternativas, no hay propuestas alternativas. Y no hay más propuesta que derrocar al gobierno, cueste lo que cueste y sea como sea, sacrificando cualquier estrategia digna de oposición. Y también hay que señalar otro elemento, es con qué personas se está configurando esta acción de oposición el líder del Partido Popular. Son personas que en términos políticos tienen bastante poca sofisticación. Son más bien, no sé cómo describirlos para no resultar faltona, pero es que el trazo grueso del portavoz del grupo parlamentario no permite muchos espacios para la esperanza. Víctor. Pues muy rápidamente, yo creo que la alternativa del Partido Popular la está marcando las patronales, porque yo creo que podemos sospechar que no gustó el giro social, al menos en algunos ambientes empresariales, y la idea es un poco, en lugar de tratar de construir una alternativa positiva al gobierno, vamos a tratar de construir una mayoría negativa de derechas en el Congreso que sirva para vetar cualquier iniciativa por parte del gobierno que se pueda considerar lesiva para los intereses económicos del país. Pero insisto, sin propuestas
propuestas alternativas. Claro, efectivamente, porque creo que se están facilitando las patronales en este sentido. Más que una propuesta propositiva, es una propuesta pronegativa. Es decir, vamos a oponernos a los impuestos a los ricos, vamos a oponernos a cualquier tipo de ley de la vivienda que exija pues recaudar más impuestos o que exija algún tipo de límite al comportamiento de los propietarios o de los fondos buitre, que es claramente especulativo. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Que se la están dictando, o al menos se está dejando hacer, y es una pena, porque yo creo que dentro del Partido Popular pues tienen think tanks, tienen ideas, y algunas son discusiones muy sugerentes, ¿no? Que merecerían un debate entre todos, ¿no? Sobre todo la reducción de la jornada laboral, la ampliación de las bajas maternales y paternales. Yo creo que en algunos casos el Partido Popular hace el diagnóstico adecuado de la situación, pero a la hora de las propuestas, como dices tú, pues no las acaban de concretar, y yo creo que es porque hay unos intereses que coinciden con la lógica parlamentaria, porque esos intereses dicen claramente, existe una mayoría de derechas, con Junts, con Vox, de Junts a Vox existe una mayoría de derechas, vamos a utilizarla, y el objetivo va a ser bloquear las iniciativas de la izquierda. Ignacio. Sí, es que en ese aspecto a mí me gustaría conocer cuál es la propuesta del Partido Popular, no solo en temas sociales como la jornada laboral o la vivienda, no sé, la financiación autonómica. Están gobernando un montón de autonomías, algunas de ellas, en mi opinión, claramente infrafinanciadas, como puede ser el caso de Valencia, de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? Más allá de decir no a todo y decir que le parece mal, es un mínimo pedir a los partidos que hagan ante los problemas que denuncian, que hagan cuál es su propuesta de soluciones que plantean. Pero una propuesta de esta, Ignacio, la financiación autonómica, que ni siquiera consensúan entre ellos. O sea, ya no hablamos de acuerdos con el gobierno. El episodio de las reuniones de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, lo evidencia. O sea, no son capaces ni de consensuar entre ellos. Bueno, no se ponen de acuerdo ni siquiera si hay que recibir a Sánchez, porque si hay que reunirse con Sánchez, porque lo que plantea Isabel Díaz Ayuso cuando explica que reunirse con Sánchez es blanquear a Sánchez, es que sus compañeros de partido y presidentes autonómicos como ella han blanqueado a Sánchez. Pero ojo, el tema de la financiación autonómica es un asunto que tampoco la izquierda ha sabido resolver en los 6 años que lleva gobernando, que yo creo que en gran parte de la derrota que tuvo el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana concretamente tuvo mucho que ver con no abordar ese problema, en mi opinión. Y que al menos ahora hay un debate al respecto de qué se va a hacer, pero a mí me gustaría que en ese debate y en muchos otros pues se plantearan sobre la mesa propuestas concretas, a ser posible con números, y que podamos entender todos, porque generalidades en los programas electorales hay un montón, eso sí. Es rubio Sergio Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Grabado en la redacción de la SER. Los coros son de los compañeros y compañeras de la cadena SER en toda España. Pero de esta madrugada. De esta madrugada. Lo he pensado. Fresco. Venga, contadnos. Venga, a partir de las 10 vamos a hablar un poco de la vida, de cosas que inevitablemente nos afectan en algún momento a todos. Podríamos denominarlo prácticas abusivas asumidas. Esos billetes que compramos para un concierto, para casi cualquier evento, viajar en compañías aéreas, terminamos pagando casi por todo el tiempo, no sabemos por qué. La letra pequeña que trae al final grandes problemas. Lo vamos a hacer con Nacho Carretero y Aitana Castaño, titulares de la sección, pero también, además, por buscar un experto, con don Fernando Bayo. No te rías, porque me parece, estoy presentándolo bien, ¿no? Claro, vale. Sí. Es don director, don Fernando Bayo, director de Código de Barras de España. Y presidente. Ejecutivo. Y todo. Y trabajador incluso. Pues ya está. Es autónomo. Sí. Bueno, mi experiencia hoy con Chema Rodríguez viene camino Villa, a punto de cumplir 74 años, es asesora y modelo. Ya ves, Ángel, que nunca es tarde. ¿Por qué me dices ves, Ángels, que nunca es tarde? No, lo digo en general. Podrías decir ves, Sergio, como nunca es tarde. A mí también me ha parecido, ha estado feo. Bueno, en fin. Lo que me parece feo, lo que viene ahora, Eduardo Barba meterse en un jardín. ¿Te acuerdas cuando el Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, nos hablaba de los 250 nenúfares de Monet? Sí. Que nos parecía que iba a ser eterno, y lo resumió el hombre en un programa solo. Bueno, pues los tulipanes del jardín de Eduardo Barba duran más de un programa, porque hoy volvemos a sembrar tulipanes y jazmines. No volvemos, es que no sembramos el otro día. Ah, ¿no llegasteis a sembrar? El otro día sacamos las cebollas de dentro de los sobres y
dijimos, el próximo día explicamos un poco cómo hay que hacerlo y hoy dijimos que lo haríamos, que hoy ejecutaríamos. Pero hoy, aquí hoy... dentro vais a... Claro. Vale. Bueno, es que fuera hace frío y llueve y hay una dana. Por completar el chiste, hoy tenemos los 250 tulipanes y jazmines de Barba en el jardín, ¿no? Vale. Y también hablará un recorrido como investigador botánico que presentó ayer en el Museo del Prado en forma de libro. Sí. Así que... Vale, y terminaremos con Martín Bianchi, que me dice que va a hablar del drama de Isabel Pantoja con su familia, un día más en casa. También un capítulo nuevo de Bárbara y el Rey, y de un detalle de cómo el otro día en Abu Dhabi, mientras el rey emérito recibía un beso de un luchador grecorromano, la otra parte de la familia, la activa, me dice Martín Bianchi, el rey, la reina, la infanta y la princesa, daban el premio al mejor pueblo ejemplar. O sea, él estaba en una lucha, en un Juzguen combate. ustedes lo que consideren más ejemplar. Vale. No lo sé. Vale, y lo habéis hecho muy bien, pero se os ha olvidado algo. ¿El qué? 900, 100, 800. Eduardo Barba, consulten los problemas que tienen sus plantas. Ay, sí, es que tengo que estar en todo. Tanto chiste. Ahí puedo llamar y, por ejemplo, lo que sea, los limoneros, Por cualquier ejemplo, 900, 100, 800. Las Pueden ustedes pidistras. llamar porque ya saben que desde esta temporada Los en la pepinillos. sección de Eduardo Helechos. Barba incorporamos también las consultas de los oyentes. Esto también va para Mariola Urrea, Víctor Lapuente e Ignacio Escolar. Si tenéis Pues dime. Yo tengo tengo un roble que no está tirando como Pues debiera. 900, 100, 800 es lo único que puedo decirte. No te dejamos pasar antes en la cola. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.